los sistemas procesales del mundo. Por lo tanto, el juicio oral sí o sí, pero además el juicio oral es una garantía para las víctimas. Las víctimas necesitan una verdad judicial, una justicia, y necesitan que en un juicio oral se debata incluso ese dolor, se acrediten los hechos, se demuestre una culpabilidad o no. Pero si realmente han acontecido y han acaecido, las víctimas necesitan el juicio oral como forma de reparación de ese dolor y ese daño que se les ha generado. Por lo tanto, juicio oral sí o sí, y además en su aspecto y vertiente de reparación de las víctimas y de la obtención de justicia y de esa verdad judicial tan necesaria. Y esto me permite explicaros que durante los últimos meses he colaborado con la Corte Penal Internacional, con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la investigación de los crímenes cometidos en Libia durante la rebelión que se produjo y el alzamiento del pueblo libio frente a una situación dictatorial y de opresión, donde se produjeron muchos miles de muertos, donde se produjeron torturas, donde se produjeron desapariciones forzadas, detenciones ilegales. Y durante la investigación que se hizo en tiempo real desde la Fiscalía, se hizo en un tiempo récord. Tiempo real quiere decir que estaban cometiéndose en ese momento los crímenes cuando estábamos nosotros investigando. Y os aseguro que no hay algo más motivador para un fiscal que saber que con su trabajo puede evitar la comisión de crímenes y que se desarrollasen estos crímenes. Por lo tanto, era un trabajo frenético. Trabajamos con los investigadores, con los analistas de inteligencia, se desplazaban a países colindantes a Libia porque dentro no podíamos entrar, y trabajamos a tiempo récord para intentar, sobre todo, impedir que siguiesen produciéndose aquellos crímenes. Pero lo que os voy a decir ahora tiene relación también con las víctimas y con el juicio oral. Solicitamos la orden de detención de Muammar el-Gaddafi, de Saif al-Islam, su hijo, y de al-Sanusi, que era el jefe de inteligencia militar, que además tenía una participación muy fuerte y muy directa en la represión que se había producido. Recabamos pruebas sometidas después al principio de contradicción, y preparamos lo que iba a ser un futuro juicio oral. Y no pudo ser. Gaddafi fue detenido, parece ser sometido a torturas, parece ser que fue también salvajemente tratado, se incumplieron todos los convenios de Ginebra de 1949 sobre trato a detenidos, prisioneros detenidos en un conflicto armado, en este caso interno. Y para mí, y no quiero personalizar, pero creo que es importante porque podemos reflejar, para mí la culminación de la justicia hubiera sido poder haber sentado a Gaddafi en el banquillo de La Haya, haberle dado un juicio justo, haberle mostrado todas las barbaridades que se cometieron durante aquellos días de represión salvaje. Teníamos muchas pruebas, teníamos pruebas incriminatorias, haberle dejado defenderse y sobre todo haber brindado a las víctimas la posibilidad de escuchar su verdad y su testimonio, porque esto hubiera sido la satisfacción de la justicia individual de las víctimas y después de la conciencia internacional y de una justicia universal. Por lo tanto, juicio oral sí, sometido a unos principios y valores constitucionales, con plenos derechos para el justiciable y con un juego limpio. Pero, bueno, todos sabemos qué pasó con Bin Laden, que es otro que me hubiera gustado ver en el banquillo y no pudimos verle. Nos privaron de esa posibilidad porque debe andar por el fondo de los mares. Y esto lo quería puntualizar. Luego, deciros, estábamos hablando de los medios que tiene la Fiscalía en España, estábamos comentando una serie, pero bueno, hay veces que se funciona bien y se tienen medios, y hay veces que no se tienen medios y se suple con mucho voluntarismo. Y yo quiero poner el ejemplo del juez Garzón, con el que he trabajado 18 años y del que he aprendido muchísimo, en tiempos en los que no teníamos medios materiales ninguno, en tiempos en los que nuestras herramientas legales a veces no eran tantas, porque
movíamos en el marco de los convenios y tratados internacionales, porque nosotros todavía no habíamos desarrollado una normativa de investigación interna, no teníamos leyes de agentes encubiertos, de entregas controladas, de intervenciones telefónicas, y aplicábamos directamente los convenios y tratados internacionales. Y la eficacia y efectividad de las investigaciones del juez Garzón en materia de terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, criminalidad organizada, mafias rusas, su contribución a la justicia universal, que le ha hecho ser un juez universal, ha sido gracias a una voluntad de hierro, a una motivación por la justicia. Ha ido Baltasar más allá, sí, y quiero decirlo hoy, más allá del deber, y ha representado un ejemplo, desde luego, de cómo trabajar con pocos medios, pero sobre todo con mucha voluntad y con mucha fe en la justicia y en la seguridad de los demás. Y con una herramienta que es la ley y el derecho se pueden hacer muchas cosas para conseguir la seguridad. Y yo creo que es en este momento un homenaje que podemos hacer al juez Garzón, que lo está pasando un poco mal, y merece ese reconocimiento. Y ya. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Olvera. Bueno, muy buenas tardes. Otra vez, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar aquí algo que nos quedó ausente en la primera parte de la plática, que es que la lucha contra la corrupción y la promoción de las necesarias reformas institucionales que el sistema de justicia mexicano necesita dependen en gran medida del activismo social y civil. De hecho, celebro la presencia aquí del Procurador de Víctimas, que es un cargo nuevo, una nueva ley, una nueva instancia en la Procuraduría de Justicia, y la creación de esa instancia es una respuesta estatal a un movimiento social muy importante, encabezado por el poeta Javier Sicilia, que ha, digamos, trastocado las conciencias de los mexicanos y que llamó la atención a un tema denegado sistemáticamente por el gobierno federal, que era el de las víctimas precisamente de esta no guerra contra el narcotráfico. Creo que es importante reconocer este hecho, porque de otra manera me parece que podemos